Crímenes imperfectos, Estados Unidos. En una pequeña ciudad de Texas, una querida abuela muere a manos de un cruel asesino. Parecía que alguien había intentado cortarle el dedo o conseguir así algo que llevaba en el dedo. Los amigos y vecinos estaban aterrorizados, preguntándose quién sería el siguiente. Empezaron a sospechar de cualquier cosa que pareciera fuera de lo normal. Tras el asesinato, ya no se sentían seguros. La policía tenía que darse prisa para devolverle la paz a la comunidad y resolver el misterioso caso. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Hill Country Village, Texas. Es una pequeña ciudad a pocos kilómetros al norte de San Antonio. La vida en Hill Country Village está unida al ritmo de las estaciones. Por Halloween celebran el Festival de la Calabaza. Celebran fiestas con Papá Noel solo para los residentes. Organizan muchos eventos para reunir a los residentes y unirlos aún más. Pero en mayo de 2003, la paz y la tranquilidad de Hill Country Village se vieron trastornadas. Un asesino andaba suelto. Cuando se resolvió el caso, la frase "asuntos familiares" tenía un nuevo significado para los habitantes de esta pequeña ciudad. Para nosotros este caso era un misterio. No habíamos tenido nada parecido en 20 años. Y todo empezó con una llamada al 911. ¿Emergencias? Algo le ha pasado a mi abuela. No respira. Necesito ayuda inmediatamente. ¿Puede llegar hasta ella? Sí, ahora mismo la estoy mirando. Muy bien. Oh, Dios mío. Hay sangre por todo el suelo. Parece que lleve aquí mucho tiempo desangrándose. Ya ha salido una ambulancia para allá. Gracias. El inspector Gene Fox acudió al lugar de los hechos para investigar. Recibimos una llamada para ayudar a los bomberos y al servicio de ambulancias que debían atender a una persona mayor herida. Quien había llamado había dicho que una mujer de 60 y pico años había caído. Se había golpeado la cabeza. Nos llamaron por una caída, pero creo que deberías verla. Bien, vamos a ver. Al entrar en la casa vi a una anciana sentada en un sillón, con la cabeza caída hacia atrás, con una gran toalla sobre la cara, sangre en la cara y un charco de sangre detrás de ella. ¿Así la encontrasteis? Sí, así mismo. Al inspector Fox le bastó una rápida mirada a la escena del crimen para saber que lo que habían dicho al 911 no era cierto. La víctima no había caído golpeándose la cabeza. Le habían disparado en la parte posterior de la cabeza y la bala había salido por el lagrimal del ojo. Los veteranos investigadores dedujeron que la bala había sido disparada con un rifle del calibre 22. Era muy raro que la víctima siguiera sentada en el sillón cuando parecía que le habían disparado. Pero la herida de bala que había matado a la víctima no era la única herida que vieron los investigadores. Al examinar de cerca su mano izquierda, parecía que alguien había intentado cortarle el dedo o conseguir así algo que llevaba en el dedo. La víctima era Edith Camp, de 69 años. Mi madre nació en Frankfurt, Alemania, el 8 de diciembre de 1934. El hijo de Edith dijo que su madre era como el pegamento que mantenía unida a su extensa familia. Nos crió a nosotros, se preocupó de que fuéramos al colegio, nos cuidó, nos alimentó, se cuidaba de la casa. Era una madre que cuidaba de su casa. Edith Camp estaba muy ocupada cuidando de la casa y educando a sus hijos. Pero cuando su marido falleció, Edith tuvo que ponerse a trabajar, ocupándose de la casa de empeño de la familia. A mi madre le encantaba trabajar en la casa de empeño. Mi madre se desvivía por tratar a la gente de forma justa, ayudarles como podía. Las casas de empeño fueron prosperando, y con ellas, la familia. Pero para Edith, sus clientes eran más como amigos, como de la familia. Donde quiera que fuera, todo el mundo la conocía. Hablaban con ella. Se sentaba con la gente y charlaba. Trataba a todo el mundo como si fueran de la familia. Era única. Era una madre que incluso hoy la seguimos echando de menos. Madre, abuela y propietaria de un negocio familiar. ¿Quién querría matar a una mujer tan querida por todos aquellos que la conocían? Sí, en este momento estamos en la escena del crimen. La policía registró la escena del crimen en busca de cualquier pista que les llevara hasta el asesino. En base a lo que observé en la escena del crimen, pensé en la posibilidad de un robo que hubiera salido mal y a la víctima le dispararan durante el robo. Hay que tener cuidado dónde pisamos, ¿de acuerdo? Pero el asesino saldría corriendo tras el asesinato.
Todo lo de valor seguía en la casa. No se habían llevado nada de valor, ni objetos personales, televisores, armas. Todo seguía en la casa. Un asesinato estilo ejecución. Un supuesto robo. Y prácticamente le habían cortado un dedo a la víctima. La policía tenía que resolver un extraño crimen y el tiempo jugaba en su contra. Como en toda investigación, la policía empezó hablando con la persona que había encontrado a la víctima. Y Edith, que normalmente estaba acompañada de alguien de la familia, fue encontrada por su nieto. Siempre consideras a la persona que informa de un delito como un potencial sospechoso. Muchas veces en la escena del crimen, la persona que ha llamado intenta distanciarse. Y si es el asesino... Hola. Hola. Inspector Fox. Al llamar, lo que pretende es convertirse en testigo y no sospechoso. Interrogaron al nieto de Edith Camp sobre dónde se encontraba las horas previas al asesinato y por qué había ido a casa de su abuela. Así que sobre las 9 de la noche de ayer. Sí. Se mostró dispuesto a colaborar y atendió a todas las peticiones que le hicimos. Nos dejó ver su ropa, registrar su vehículo, fue de gran ayuda. No mostró ningún indicio de que mintiera o pretendiera engañarnos. El nieto de Edith Camp dijo que visitaba a su abuela casi todos los días. No tenía ni idea de quién querría hacerle daño. Tras el interrogatorio inicial al nieto, pudimos eliminarlo como sospechoso del asesinato. Los investigadores no tenían ningún sospechoso y en las primeras horas de la investigación no habían obtenido nada. El asesino podía estar en cualquier parte. Los habitantes de Hill Country Village estaban preocupados. Empezaron a cerrar las puertas, a sospechar de cualquier cosa que pareciera fuera de lo normal. Tras el asesinato, ya no se sentían seguros en sus casas. La policía creía que Edith Camp había muerto en un robo que había salido mal, pero no sabían qué quería robar el asesino. Inspector Fox. Hasta que Edward, el hijo de Edith Camp, llamó a comisaría y dijo saber qué quería el asesino. Camp les dijo a los inspectores que faltaba un anillo con un diamante de 5 quilates. Ese anillo se lo había regalado mi padre en un aniversario de su boda. Nunca se lo quitaba. Incluso nos decía, nunca me quitaré este anillo del dedo. Eso indica cuánto significaba para ella. De pronto, la herida en el dedo anular de Edith Camp tenía sentido. Había jurado que nunca se quitaría el anillo con el diamante, pero el asesino tenía otras ideas. ¿El anillo desaparecido podría llevar a la policía hasta el asesino? Edith Camp, de 69 años, madre de 3 hijos y abuela de 9 nietos, había sido asesinada a tiros en su propia casa. Mi madre y yo estábamos muy unidos y necesité mucho tiempo para superarlo. Ni siquiera hoy puedo decir que lo haya superado totalmente. Te sigue doliendo aquí, en el corazón. La policía creía que el asesino quería robar el anillo con un diamante de 5 quilates. El asesino utilizó un cuchillo para quitarle el anillo del dedo de Edith. Una vez los habitantes de la ciudad en la que vivía Edith se enteraron, no pudieron evitar sentirse atemorizados. La gente cerraba la puerta, bajaban el seguro de los coches, hacían todo lo que podían. Mantenían los ojos bien abiertos y no dejaban de vigilar. La policía empezó su investigación buscando el desaparecido anillo con el diamante de 5 quilates. El anillo que le quitaron a la víctima era único. Al principio creíamos que nos resultaría muy fácil localizarlo por el hecho de ser de 5 quilates. Con un anillo de un alto precio en la mano, era muy probable que el asesino estuviera buscando convertirlo en dinero. ¿Y el lugar más probable para esa clase de venta en efectivo? Una casa de empeño. Fuimos a todas las casas de empeño que pudimos localizar. En San Antonio hay una gran cantidad de casas de empeño, tanto si son de empresas conocidas como si son pequeños negocios familiares.
El anillo con el diamante de 5 quilates llamaría la atención incluso en las casas de empeño en las que las joyas se intercambian por dinero a cualquier hora del día. ¿Cree que los empleados hablarían de ello? Los investigadores gastaron las suelas de los zapatos visitando las casas de empeño de 3 condados. Tras hablar con los empleados de numerosas casas de empeño durante días y semanas, en busca del anillo con el diamante sin encontrarlo, empezamos a sentirnos frustrados por el hecho de no ser capaces de encontrar ese anillo. El anillo con el diamante de Edith Camp no se encontraba por ninguna parte y el caso podía quedar paralizado. La policía no podía encontrar el anillo, así que decidieron cambiar de marcha y centrarse en los empleados de Edith Camp. Averiguaron que muchas de las personas que habían trabajado en la tienda le guardaban rencor a esta amable abuela. Averiguamos que varios empleados habían sido despedidos por robar objetos de la tienda o por otras razones, pero en cualquier caso estaban descontentos. Empleados descontentos. ¿Pero alguno de ellos lo estaba tanto como para matarla? Evidentemente, si te informan de que hay un ex empleado descontento en un caso así, lo colocas en los primeros lugares de la lista de sospechosos. Uno tras otro hablaron con todos aquellos que pudieran haber tenido un problema con Edith Camp. Los llevamos a comisaría, los interrogamos, hablamos con ellos tanto como pudimos. Pero era un callejón sin salida. Todos ellos tenían coartada. Y no había nada que relacionara a los ex empleados de la casa de empeño con el asesinato. Los investigadores estaban quedando sin pistas y sin tiempo. Nos presionaban los residentes, el ayuntamiento, el alcalde. Todos querían saber qué estaba pasando. Pero había una prueba de la escena del crimen que podría darles una pista sobre la identidad del asesino. La toalla que cubría la cara de Edith Camp. Por regla general, cuando se tapa la cara de la víctima con una toalla, indica que el asesino conocía a la víctima de una u otra forma. Y al cubrirle la cara, se distancia de la víctima al no tener que ver la cara de la persona conocida. Alguien cercano a la víctima que estaría terriblemente avergonzado de lo que había hecho. Tal vez uno de los familiares de Camp. Los investigadores se centraron en los familiares de Edith Camp. Aún no habían eliminado a nadie como sospechoso. A nadie. El agente que estaba al mando de la investigación me llamó para preguntarme si podría ir a la comisaría porque querían interrogarme. Y yo le dije que por supuesto. Me llevaron a una sala con una cámara de vídeo en la pared y con micrófonos y me dijeron que me sentara en una silla. ¿Estuvo con ella el resto de la noche? Fue como un interrogatorio. ¿Algún miembro de la familia Camp era un asesino a sangre fría? La policía de Hill Country Village, Texas, estaba investigando el asesinato estilo ejecución y el robo de Edith Camp. Los investigadores creían que alguien cercano a Edith, incluso un miembro de la familia, podía ser el asesino. Interrogaron a Edward, el hijo de Edith Camp, sobre dónde había estado la noche que asesinaron a su madre. Me llevaron a una sala, me dijeron que me sentara en una silla y me hicieron un montón de preguntas, como cuándo había visto a mi madre por última vez. Tengo que hacerle unas preguntas. Al principio, cuando interrogamos a miembros de la familia, todo el mundo es sospechoso hasta que uno por uno podemos eliminarlos de la lista. Edward Camp le dijo a la policía que estuvo con su madre la noche antes de que fuera encontrada asesinada. Solo les dije que esa fue la última vez que la había visto. Le di un abrazo y ella se fue conduciendo su coche. Mi hijo y yo nos despedimos y volvimos a entrar en casa. ¿Estuvo con ella el resto de la noche? Camp respondió a todas sus preguntas. Y tras unas horas de interrogatorio demostró que era inocente. Creo que el departamento de policía hizo un excelente trabajo y me siento muy orgulloso de la policía de esta zona. Pero los investigadores estaban convencidos de ir por el buen camino. Seguían creyendo que Camp fue asesinada por alguien muy cercano a ella. La pregunta era, ¿quién? Empezaron a preguntar sobre la extensa familia de Edith Camp. Y fue entonces cuando descubrieron que alguien del clan de los Camp se aprovechaba de la naturaleza generosa de esta abuela. Averiguamos que había miembros de la familia que tenían deudas y que de vez en cuando iban a verla para que les ayudara económicamente. Y parecía que uno de los sobrinos de Edith Camp la consideraba como su propia cuenta corriente.
Uno de los nombres de los miembros de la familia que no dejaba de sonar era el de Robert Fisher, sobrino de Edith Camp. Robert Fisher tenía 34 años y toda su vida había vivido en San Antonio o muy cerca. Robert Fisher trabajaba de ayudante del encargado en una tienda de Walmart y también tenía un negocio con el que obtenía algunos ingresos. Pero a pesar de los dos empleos, Robert Fisher tenía importantes deudas. Robert Fisher ganaría entre 20 y 30 mil dólares al año y sus deudas ascendían a 190 mil. Así que no había forma de que pagara sus deudas con lo que ganaba cada año. La venta del anillo con el diamante de 5 quilates de Edith Camp hubiera reducido considerablemente dicha deuda. Hola, Robert. La policía le pidió a Robert Fisher que fuera a la comisaría para ser interrogado. Robert preguntó, ¿por qué me han detenido? Y le dijimos, no está detenido. Simplemente queremos hablarle de la investigación de un homicidio. Fisher admitió haberle pedido dinero prestado a su tía cuando andaba mal de fondos, pero afirmó que siempre se lo había devuelto en cuanto le había sido posible. Fisher colaboró con los investigadores. Un par de horas. Pero la policía vio algo raro en la conducta del sobrino de Edith Camp. Robert nos dio varias indicaciones de que mentía. Tenía la boca seca, no dejaba de aplicarse un bálsamo labial, jugueteaba con el móvil, hacía crujir los dedos de la mano. Sus gestos hicieron que sospecháramos de él. ¿Está nervioso? ¿Va todo bien? Sí. Fisher se retorcía como una anguila, por lo que los investigadores decidieron ir a por todas. Le preguntaron dónde se encontraba la noche en que su tía fue asesinada. Robert dijo que estuvo con su novia en un McDonald's local desde aproximadamente las 7:30 de la tarde y luego fue a casa de la chica hasta más o menos las 2:30 de la mañana. Fisher le había dado a la policía algo sólido que podían comprobar: una coartada. Ya he hablado con él. Con Robert Fisher aún en la sala de interrogatorios, le preguntaron a su novia si su coartada era cierta. Muy bien. Si su novia no confirmaba su coartada, tal vez se quedaría en la sala de interrogatorios más tiempo del esperado. Cuando hablamos con la novia de Robert, ella confirmó su coartada. Había estado con ella desde aproximadamente las 7:30 hasta las 2:30 de la mañana de los días 26 y 27 de mayo, respectivamente. Desde las 7:30 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana. Exactamente el tiempo que el forense creía que habían asesinado a Edith Camp. Parecía que Robert Fisher ya no era sospechoso. Cuando la novia confirmó su coartada, nos sentimos algo desanimados y un poco frustrados de nuevo con el caso. Una pista tras otra, los investigadores siempre tropezaban con un muro. Y 6 largos meses después del asesinato de Edith Camp, su asesino seguía en libertad. Por frustrante que nos resultara el caso, íbamos a seguir con la investigación sin importar el tiempo que necesitáramos hasta que obtuviéramos resultados identificando al asesino de la señora Camp. Una semana después, recibieron una llamada inesperada. Una llamada que cambiaría la dirección de la investigación. La llamada la había hecho el encargado de una tienda Walmart local. El encargado me dijo que un arma de pequeño calibre había desaparecido, según habían notado al hacer el inventario mensual. El arma desaparecida era un rifle del calibre 22. La misma clase de arma que la policía creía era el arma homicida. El encargado dijo que era muy raro, ya que en los 10 años o más que esa tienda Walmart funcionaba en ese lugar, nunca antes había desaparecido ningún arma de fuego. Un arma desaparecida y un nombre conocido. Robert Fisher trabajaba por las noches en esa tienda Walmart. El encargado también me dijo que Robert Fisher tenía la llave del armero en el que fue vista por última vez el arma desaparecida. ¿Edith Camp había sido asesinada por su propio sobrino? La policía se había centrado en Robert Fisher, sospechoso del asesinato de su tía, Edith Camp. Ahora tenían la que podría ser la pista que necesitaban para detener a Fisher. Había desaparecido un rifle de la tienda en la que trabajaba, y era del mismo calibre que el utilizado para matar a Edith Camp. Era imposible ignorar una coincidencia así. No podíamos pasar por alto que el arma había desaparecido, que Robert Fisher tenía las llaves del armero y acceso al arma, y que Edith Camp había sido asesinada con un arma del mismo calibre.
Pero había un problema. Parecía que Fisher tenía una coartada. Su novia sostenía que estaban juntos cuando Edith Camp fue asesinada. Pero ahora, con la prueba del rifle sobre la mesa, los investigadores creían que la novia estaba encubriendo a un asesino. Buscaron una grieta en la coartada de Fisher. Investigamos si Robert había efectuado alguna llamada telefónica en el tiempo en que Edith fue asesinada. Obtuvimos una orden para conseguir el registro de llamadas de su móvil y descubrimos que había hecho 3 llamadas desde poco después de las 10 de la noche. Pero fue la persona con la que habló Fisher la que desmontó su coartada. Las llamadas eran al móvil de su novia. Fisher dijo que estaba con su novia cuando su tía fue asesinada. ¿Por qué llamaba a su novia cuando estaba con ella? Los investigadores volvieron a interrogar a la novia de Fisher y le mostraron las pruebas que tenían en su contra. El dinero que Edith Camp le había prestado, el rifle que había desaparecido de su lugar de trabajo y las llamadas efectuadas desde el móvil. Le dijeron que si no decía la verdad, tendría problemas junto con su novio. Y fue entonces cuando cambió la historia. La novia nos dijo que Robert le había pedido que mintiera y le dijera a la policía que todo ese tiempo había estado con ella. Entonces la novia dijo que había estado con Robert Fisher hasta aproximadamente las 9:30 de la noche, cuando salieron del McDonald's y supuestamente Robert se iba a su casa. Pero en vez de ello, la policía creía que Fisher había ido a casa de su tía. La había matado a sangre fría y le había robado el anillo con el diamante. Con su coartada desmontada, Fisher fue acusado de matar a Edith Camp. ¿Por qué le hizo algo así a su tía después de todo lo que ella había hecho por él? Robert Fisher se declaró no culpable del asesinato. Pero cuando el jurado conoció sus problemas económicos, la historia del rifle desaparecido y la falsa coartada, Fisher fue condenado. El jurado tardó pocas horas en llegar a un veredicto. El veredicto era que Robert Fisher era culpable y fue condenado a 99 años de cárcel por el asesinato de su tía. Que un ser querido para ti sea asesinado por otro miembro de la familia. ¿Por qué alguien de la familia haría algo así? El anillo con el diamante de 5 quilates nunca fue recuperado.